Bien, en la clase pasada habíamos visto la creación y hubo dos cosas que resaltaban, y una era que Dios había creado de la nada. O sea que el único que tiene esta facultad o este poder de crear algo es Dios. Después todo lo demás que pueda ser hecho o creado es por lo que ya Dios formó en el principio, como decía en el Génesis: en el principio creó los cielos y la tierra. Y bueno, de eso no hay una fecha, pero sí después Dios en forma ordenada dice en el versículo 3: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Dice: apartó Dios la luz de las tinieblas. Segundo día, dice, dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Y en el 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y en el versículo 11, y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y en el 14, y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. En el 16 hizo Dios las dos lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. En el 20, y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el 24, y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Bueno, entonces acá vemos que, como se dijo el domingo pasado también, que no hay una evolución, sino que fue creado en el momento en que Dios dijo su palabra y fue hecho. Y en el 20 dice: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Bien. Y en el 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Bien, entonces vemos lo que fue en el principio, o sea, la creación, que era algo perfecto, porque dice, ¿no es cierto? Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Así que era todo perfecto, y hasta que entramos en el capítulo 3, ¿no es cierto?, que nos habla ya de la caída del hombre. Y en el versículo 1 del capítulo 3 aparece alguien más. Lo primero era todo lo que Dios había creado, tanto como alimento, ¿no es cierto?, la vegetación, los árboles, los frutos, y después los que iban a habitar, eran los animales ya de la mar, los que iban a volar, y los que iban a estar sobre la tierra. Y ahora aparece, y Adán y Eva. Y ahora aparece alguien más que dice: y empero la serpiente. Pero debemos pensar, o bien como dicen algunos, que esta serpiente es una alegoría o un mito, que es, dicho de otra manera más vulgar, sería un verso, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos, y porque lo dice la Biblia, nos enseña la palabra de Dios, que
Satanás puede hacer milagros mentirosos, dice, ¿no es cierto? Inclusive en otro lado dice que se puede transformar en ángel de luz. Así que tenía la posibilidad de hacer que esta serpiente, particularmente a la que él utilizó. Y tenemos textos en la Biblia que nos hablan allí en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2. Si alguien lo puede leer así, ayudando un poquito con... Y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Entonces el 20? Y 20:12. Y vendió al dragón aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Bien, gracias. Y acá nos dicen estos textos, nos hablan, dice, fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua. Y también en el 22 nos habla de una serpiente en particular. O sea que se pudo haber tomado esta serpiente particularmente y haber hecho que pudiera emitir sonido y que habló. Bueno, una de las características, ¿cuál era? Dice, la serpiente era astuta. Y sabemos lo que es ser astuta, ¿no es cierto? Tener viveza para hacer algo, pero vamos a leerme lo que saqué del diccionario para que sea un poquito más profundo. Dice, persona o animal que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. O sea, que cuando alguien utiliza de astucia, usa de engaño, pero también en la Biblia nos dice que debemos ser astutos como paloma, ¿no? Ser astuto como paloma. Así que la astucia se puede usar para una cosa buena o para una cosa mala. Inclusive otro texto cuando dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz. Entonces, se puede usar esa astucia para hacer algo bueno o para, como decía acá, evitar hacer algo malo o caer en algo. Pero en este caso, la serpiente dice era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, y empezó, ¿no es cierto?, la astucia está, vamos a decir, de Satanás, porque era Satanás a través de, diciéndolo con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero si leemos en el capítulo anterior, lo que realmente Dios le había dicho era totalmente distinto. En el versículo 16, ¿alguien lo puede leer? Del capítulo 2, 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Acá dice totalmente algo opuesto, ¿no es cierto? La serpiente dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y el Señor le había dicho, de todo árbol del huerto comerás. Ahí empezó, ¿no es cierto? Podríamos decir a confundirla, la serpiente a la mujer. ¿De qué? El texto dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudente como serpiente. Entonces... Porque la versión 60 y otras versiones dicen astuto, pero está mal aplicada. Esa es la diferencia que tenemos. Prudente como paloma, prudente como serpiente y astuto como paloma. Pero la cuestión es esta, ¿no es cierto? La astucia, como dijimos, podemos usarla para algo malo o algo bueno. En este caso Satanás, lógicamente que nunca la va a usar para
algo bueno. Bien, entonces vemos la forma en que empezó Satanás a engañar, porque, la astucia que tuvo, ¿no es cierto? Cambiando la frase, y dice en el 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Y en el 3, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Bien, acá podemos ver que la mujer había entendido, había comprendido lo que Dios le había dicho, ¿no? Y luego en el versículo siguiente, en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, negando completamente ya la segunda mentira, porque la primera, cuando la serpiente dice, no comáis de todo árbol del huerto, que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Y la segunda es esta, que no moriréis. Y como habíamos dicho recién, ¿no es cierto?, que en la serpiente tenemos que ver a Satanás. Y entonces, hay algo que lo voy a leer, porque tal cual está escrito en el libro, que dice, algunos discuten si Satanás apareció en forma de serpiente, o si Satanás se incorporó dentro de la serpiente, usándola como instrumento, o si la serpiente es únicamente una forma simbólica de presentar a Satanás. Bueno, como dijimos, nosotros, por lo que aprendimos, la serpiente Satanás utilizó la serpiente para su propósito. Y en la Biblia nos habla mucho de esta serpiente que es Satanás. Y Satanás significa adversario, enemigo. Y tal cual lo hizo con la mujer, y primeramente el propósito de Satanás es apartar al hombre de Dios. El propósito es hacer que el hombre desobedezca a Dios, ¿no es cierto?, en las cosas que Él había mandado. Y yo pensaba, no ahora, ¿no?, porque bien, por gracia del Señor, esto ya lo conocemos de hace muchos años, pero siempre pensaba, ¿no es cierto?, tenía todo. Adán y Eva lo tenían todo. Porque Dios le había dicho, ¿no es cierto?, de todo árbol del huerto comeréis. Tenían todo lo que era fruto de los árboles, tenían todo lo que era las hortalizas, no tenían que regar las plantas, porque dice que un rocío que cubría el campo, no la tenían que trabajar. O sea que cuando trabajaban la tierra era como un pasatiempo, ellos solamente no tenían plaga. Y me acordaba de ahí en el libro de Joel, cuando habla de la langosta, de las distintas etapas de la langosta, desde que el huevito, el desastre que hacían con las plantas, ¿no es cierto? Y nosotros acá que tenemos las hormigas, destruyen. Así que bueno, pensaba eso, ¿no es cierto? No tenía ningún tipo de problema. ¿Qué necesitaban saber? Solamente lo que dijo Eva: no comeréis de él, porque el día que comeréis de él, moriréis. Eso lo sabía. ¿De qué más necesitaba saber? Solamente obedecer a lo que el Señor le había dicho. Pero, como decía arriba, la serpiente era astuta. Satanás es astuto. Iba a buscar y sabe en qué puede hacernos caer, inclusive a nosotros, porque si somos tentados de Satanás, Él no nos va a tentar con algo que a nosotros no nos gusta, nos va a tentar con algo que sabe que a nosotros nos apasiona y nos va a hacer caer. Y muchas veces le echamos la culpa, sí, es culpable, ¿no es cierto? Pero también nosotros, porque sabemos que nos va a tentar donde sabe que vamos a pisar el palito y se cierra la trampa. Así que bueno, y sigue entonces buscando el momento o la forma de hacerla caer. Y vamos a leer dos textos en Efesios 2.2, en la página 217, y en Efesios 2.2 nada más.
Vamos a leer del 1. A ver, del 23 del capítulo 1. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y acá podemos ver otra cosa. Primeramente, que Dios le había dicho al hombre que señorease en todo lo que Dios había creado. Y bueno, no se me... está escrito acá en 1.16, 23. No, estoy mirando acá el capítulo 2, perdón. En el capítulo 1, el versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es lo que dijo Dios, ¿no es cierto? Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En principio, 1.26. No entendimos clarito. Claro, porque yo también me confundí. Perdón. 1.26, sí, no, yo también me confundí. Entonces vemos que primeramente el que señoreaba sobre la creación era el hombre. Pero después vemos que leímos en Efesios, dice, conforme a la potestad del aire, el espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿quién gobernaba entonces o quién señoreaba? Primero era Adán y después, por causa de la caída, fue Satanás. Entonces, el que señorea sobre este mundo. Hay otros textos también que nos hablan de esto. Había otro texto que hablaba del señorío de Adán sobre la tierra, pero vamos a seguir porque si no va el tiempo. Bien, dijimos que en principio quien señoreaba sobre la creación era el hombre, pero después en el Nuevo Testamento tenemos, ¿cierto? Si alguien lo puede buscar, Juan capítulo 12, versículo 31. 14:30 y 16:11, pero hablan prácticamente lo mismo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Bien, entonces habíamos visto en Efesios, príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, y en el 14:30 igual otra vez dice, yo no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y después, finalmente, 16:11. Bien. Además de ver que es el príncipe Satanás, es el príncipe de este mundo, también el Señor manifiesta la sentencia sobre él. Porque así decía ahí en el 16:11. ¿Y qué pasó? Al haber obedecido, haber caído en pecado, entonces ahora, como dice 2 Pedro 2:19, 2 Pedro 2:19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de algún vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Qué grave, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasó en el principio, o sea, cuando el hombre cayó. Dice, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Y Satanás lo venció allí. Y el engaño, como dijimos al principio, cómo fue escalonando, ¿no es cierto? Cuando le dice, con que Dios os ha dicho no comáis, Génesis 3:1 y 2:16. En el 2:16 dice, de todo árbol del huerto comerás, y lo que Dios le había dicho a la mujer. La mentira la vimos en
Génesis 3:4, que era, no sea, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto es algo que sigue resonando en el mundo cuando el hombre, la persona no quiere creer en el Señor Jesucristo, que es el único que puede dar vida, puede redimir de estas, como decía acá, de este señorío de Satanás, ¿no es cierto?, del señorío del pecado, que, como decía el apóstol, no sé si Pablo o Pedro, cuando decía que este mundo está puesto en maldad y bajo la potestad de Satanás, y por lo tanto en servidumbre de pecado, ¿cierto? Y solo el Señor nos puede librar de esto, pero eso es también por voluntad propia. Bien decía el salmista, lo que en los salmos, cuando dice mi pueblo será lo de buena voluntad, ¿no es cierto? O sea, así como Dios le había dado estas ordenanzas en el principio de no comer de tal árbol, hoy también tenemos las ordenanzas, o como decía el apóstol Pedro, o Pablo, que estaba cuando dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así también, ¿no es cierto?, el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea se pierda, más tenga vida eterna. Pero, y en principio, ¿no es cierto?, cuando uno escucha estas cosas, o las cree o las rechaza, ¿no es cierto?, porque cuando uno predica el Evangelio, la persona o lo recibe o lo rechaza. Si cree, como decía ahí en Efesios, ¿no?, cuando dice Efesios 2, son muchos textos que tiene la Biblia. Bien. En el capítulo 2, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como decía el salmista, ¿no es cierto?, en mi pueblo será de buena voluntad, también nosotros, de nuestra propia voluntad, creemos o no creemos, aceptamos o rechazamos. Entonces dice, desde que creísteis, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y esta posibilidad la tenemos en el Señor Jesucristo. Vamos a seguir, como decía en la lección, cuando dice en el versículo 3, en el versículo 6, después de estas cosas que Satanás le había dicho, o sea, lo segundo que le había dicho, no moriréis. En el versículo 5, más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y precisamente eligió a la mujer porque tiene un espíritu más dócil, y esto fue lo que abrió, digamos, los ojos de la mujer, ¿no es cierto?, en cuanto a, como dice, a la concupiscencia, al deseo. Y le dice, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto?, que estando en la condición de, como decía, de inocencia, lo único que necesitaban saber era no comer, era lo único. Pero así que también lo que Satanás le ofrecía era completamente un engaño para hacerla caer. Y entonces cuando dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, la concupiscencia de la carne, ¿cierto?, quiso ser como Dios, y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, la soberbia. Somos creídos de que la sabemos todo.
Y qué pobrecitos que somos, ¿no? Cada vez hacemos cada metida de pata. Por más sabio que el hombre sea, sabemos dónde está el mundo hoy, ¿no? En todos los aspectos. Y finalmente dice, bueno, fueron abiertos los ojos de entrambos, en el versículo 7, y conocieron que estaban desnudos. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esto también manifiesta que el hombre quiere justificarse por sí mismo, ¿cierto? Cubrirse, así como me acordaba como lo hizo en la historia de Caín y Abel. Caín llevó el fruto de la tierra para justificarse para con Dios, mientras que Abel llevó un sacrificio. Y eso es lo que también simboliza, ¿no es cierto?, de que Adán y Eva se hayan cubierto con hojas de higuera. Y luego dice en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y tuvieron vergüenza, ¿no es cierto? Se avergonzaron, y consecuencia también del pecado. Y hay un texto, a ver si lo encuentro, en el Salmo 138, creo que es. Vamos a leer algunos versículos solamente. Después en casa pueden leer todo el capítulo, porque es la verdad que perdón, 139. Después en casa lo pueden leer todo, vamos a leer solamente 2 versículos. En el 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí tú estás. El 9, y si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo de la mar, aún así me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bien, no, pues el hombre no nos podemos esconder, no vamos a culpar al hombre o a la mujer. En este momento, al hablar para con nosotros, no podemos escondernos, ni en nuestros pensamientos podemos esconderlos del Señor. Y entonces vemos, fue engañada, comieron, descubrieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, se escondieron, y luego viene la sentencia, ¿no es cierto? En el versículo 16, vamos a ir rápidamente, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolores parirá los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo se multiplicaron. De la vez pasada, y a alguien que es un doctor en teología, dice Lucinda, que se llama, hablaba de cómo en los últimos años se multiplicó la cantidad de habitantes en el mundo. Es espantoso, como más que hormigas. Bueno, eso en cuanto a la mujer. En cuanto al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, de la parte de acá dice cardos y demás plagas, además de la langosta y del cobicho. Y el castigo también, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Acá está
la muerte física, habíamos dicho, en el versículo 7, la muerte espiritual, cuando comieron y conocieron que estaban desnudos. La muerte espiritual. Y acá ya les anticipo la muerte física, porque dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y bien, y después dice, en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y vistióla. Y acá se está simbolizando el sacrificio del Señor Jesucristo, como decía Juan el Bautista en Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en Isaías, vamos a leer rápidamente, capítulo 53. Vamos a leer unos versículos que dice, en el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bien, cordero, animalito que fue sacrificado para usar la piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, simboliza, ¿no es cierto?, al Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Y en el versículo 15, rápidamente, que, bueno, si mal no me acuerdo, ya hace muchos años, se le llama el protoevangelio, ¿no es cierto? Porque habla de enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, en Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y una herida en la cabeza es una herida prácticamente de muerte, ¿no es cierto? Y la herida del calcañar, el calcañar viene a ser la parte trasera del talón. Y exactamente a qué punto de eso no sé, dice que es la parte trasera. Pero, y eso es lo que pasó. Claro, pero más o menos para ubicar, ¿no es cierto? Una herida en el talón, bueno, no es una cosa grave, pero la herida en la cabeza sí. Y me hice acordar el texto de Oseas 14. Osea 13, versículo 14. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, o sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Y en cierto modo ya se cumplió, ¿no es cierto? Se cumplieron estas profecías cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o donde fueron cargados todos nuestros pecados, y venció a Satanás, que no quería que llegara a la cruz o que muriera en otro momento. Pero el Señor llegó a la cruz y murió donde debía morir, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, tenemos esta enseñanza, este conocimiento y esta salvación que recibimos
no porque lo merecimos, sino por pura gracia. Y esto es lo que debemos tener en cuenta, que si bien hay un texto ahí en San Juan, Primera de Juan, vamos a leer para no... Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Pero también tenemos capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos todas las posibilidades y también la libertad de pensar y de tomar decisiones, ¿no es cierto? Y que no le echemos la culpa siempre a la serpiente, ¿no es cierto? Sino que también está en nosotros que podamos ser vencedores, pero siempre y cuando también en obediencia a la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude para que realmente esto lo podamos experimentar, porque bien decía el salmista, ¿no es cierto? No hay justo ni aún uno. Entonces, que el Señor nos da la gracia de poder justificarnos, como decía el apóstol Pablo, por la fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.